En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hoy os traemos un testimonio precioso de nuestra hermana Ulma, una hermana mexicana residente en Canadá. Ella ha tenido revelaciones en sueños con Padre Pío, con su ángel de la guarda, las almas del purgatorio y alguna que otra sorpresa más. Es un testimonio que no va a dejar absolutamente a nadie indiferente. Un testimonio que yo espero que os ayude a edificaros en vuestra fe y tener confianza en ese Dios que nos ama tanto. Así que no te olvides de dejar tu like, de compartir, de hipear este video, que será de gran ayuda para que pueda llegar a más hermanos y también a personas que estén alejadas de la fe. Así que os dejo con el testimonio de nuestra hermana Ulma, que lo disfrutéis muchísimo. Hola, mi nombre es Zulma y soy de México, pero vivo en Canadá. Desde el año 2008, cuando llegué a Canadá, venía con muchas ganas de salir adelante, de trabajar y aprender inglés. Yo era una madre soltera en ese entonces y mi hijo tenía 2 años. Yo crecí en un rancho chico de México. Mi familia son todos católicos, pero no practicantes. Las únicas que yo veía que eran un poquito más católicas, se podría decir, era mi abuela y mi mamá, mi abuela del lado paterno. Pero yo notaba desde niña que ellas nunca comulgaban, ¿verdad? Que porque no estaban casadas por la iglesia. Entonces yo lo veía normal. Decía yo, bueno, pues ha de ser normal. Yo creí que la iglesia era como una opción nada más, no era algo que realmente necesitamos, la Eucaristía y todo. Yo vivía muy ignorante de todos esos temas. Entonces yo crecí como una católica light, que le llaman, ¿verdad? A veces yo iba a misa. La única vez que me confesé fue cuando me hice mi primera comunión y fue todo lo que hice referente a la iglesia. Pero de cierta manera yo tenía la devoción por la Virgen María, por la Virgen de Guadalupe en especial. Yo siempre le rezaba desde que tenía, ¿qué será? Como 14 años, me acuerdo, que le rezaba todas las noches. Un Dios te salve le rezaba. Y al ángel de la guarda también y a Dios, un Padre nuestro, todas las noches, todas las noches. Entonces yo siento que a pesar de que no tuve una buena formación católica, como debió haber sido, ¿verdad? Que venga de la familia. Yo tenía una fe firme, pero estaba mal formada. Y también le tenía una devoción especial al ángel de la guarda. Siempre le rezaba y le pedía y como que según yo platicaba con él, pero por supuesto nunca me contestaba porque yo nomás hablaba con él. Siempre me ha gustado hablar con él, no sé por qué, pero bueno. Y yo, pues como le digo, crecí así, ¿verdad? Con la ignorancia a la Eucaristía, el sacrificio a Cristo. eh, sí tenía devociones, como me gustaba mucho hacer procesiones. Ya ves que a veces hacen que el día de, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe y hacíamos una procesión ahí en el rancho. Y eso me gustaba mucho porque llevábamos flores y luego llevaban música y velas y todo eso, era muy bonito. Pero de ahí en fuera, pues fue todo. Así crecí como una católica alejada de la iglesia. Entonces, cuando yo llegué a Canadá, tuve que dejar a mi hijo allá en México porque yo nada más venía por 6 meses. Venía con el plan de trabajar, de ahorrar un poco de dinero y de regresarme. La verdad venía de un problema muy difícil que tuve con el papá de mi hijo. Nos separamos. Él, la verdad, nunca me respetó, no se portó bien conmigo, no quería trabajar, teníamos muchos problemas. Entonces yo, pues decidí irme, dije yo, bueno, tengo que buscar un trabajo, tengo que
estaba muy preocupada y pues no sé, por el futuro del niño, por mi futuro, y decidí venirme porque aquí tenía familia en Canadá. Entonces, yo empecé a vivir con una tía que ella me dio la oportunidad de estar ahí con ella en su casa y la verdad me ayudó mucho. Al mes de que llegué empecé a trabajar en un restaurante de comida rápida, pero sí se me hacía un poco, difícil porque yo nunca había viajado fuera de México y el clima aquí es extremo, hacía mucho frío. eh, los primeros días sí sufrí mucho el frío porque yo tomaba el camión, la nieve, nevó muchísimo ese año, la nieve nos llegaba arriba de la rodilla, mucha gente no sabe cómo, muchos sí saben, por supuesto, pero la mayoría no saben que acá, cuando el invierno se ve muy bonita la nieve, lo blanco y todo, pero es muy difícil, es un sacrificio muy grande, vivir el invierno en un país como este. Pero bueno, eso fue al principio, ahora ya se va adaptando uno y pues ya te acostumbras al frío extremo de alguna manera. Bueno, pues después, ya trabajando acá en Canadá, empecé a trabajar y yo como cada noche, yo empecé a rezarle a la Virgen de Guadalupe, pero yo le pedí una petición que me ayudara a encontrar un buen hombre. Yo fue lo que le dije, mira, madre mía, le decía yo, ayúdame a encontrar un buen papá para mi hijo, pero yo te lo pido que tenga buen corazón, le decía yo. Prefiero que sea buen papá, ¿verdad? Que esposo, pues sí, ¿qué más quiere uno? Que también sea buen esposo y todo, pero no hay hombre perfecto. Entonces yo le empecé a rezar a ella todas las noches y a San José. También le tengo devoción a San José y a los dos al mismo tiempo. Y de repente empecé a decir que a la Sagrada Familia y yo sola, todas las noches por un mes entero. Entonces, al mes que cumplí esa devoción, no sé, o sea, yo sola empecé a rezar y al mes yo pertenecía como a a una página de internet para hacer amigos aquí en Canadá. Y me habían mandado solicitudes, pero no me llamaban la atención. Y dije yo, me daba miedo. Dije, no, ¿qué tal si? Y luego ya me voy a ir a México. Mejor no, dije. Pero al mes de que estaba rezando, vi una solicitud de un muchacho que decía él que tenía 2 hijos, que ella era divorciado y se veía buena persona. Me dejé llevar nomás por la foto, pero no lo había tratado. Y dije, bueno, pues a lo mejor es buen hombre, a lo mejor, no sé, ¿verdad? Podemos platicar o ser amigos. Y me empezó a mandar mensajes, yo también, y resulta que teníamos mucho en común los dos y se portó muy bien desde el principio conmigo. Yo creciendo en México sí tuve una vida, podría decir, un poco difícil porque vengo de un ambiente machista donde el papá siempre pues es el que manda y todo. En México hay personas que así son, no todos son así. Entonces yo traía como que el hombre, siempre conocí hombres así, muy difíciles, muy duros y todo. Y el papá de mi hijo era igual y yo ya no quería un hombre así. Pero empecé a conocer a este muchacho y me empezó a tratar bien y luego dijo, no, yo le dije, yo tengo un hijo, ¿verdad? Y todo. Y dice, yo también tengo dos, me dice, pero en ese entonces yo no estaba convertida, yo pues no, era católica, pero como dije antes, alejada de la iglesia. Entonces, este, nos empezamos a conocer así por línea más que nada y luego me hablaba por teléfono y así, varios meses duramos así, pero me regresé a México. Y luego yo le dije, bueno, si realmente te interesas en mí, tienes que ir a visitarme. Así duramos casi un año comunicándonos y, yo me regresé a México, después volví a Canadá y bueno, me traje a mi hijo
pasó tiempo y nos casamos por el civil. Y aquí es donde empezó todo todos estos sueños que me conllevaron, más que nada, bueno, fue todo como poco a poco. Primero tuve un sueño con un ángel, ¿verdad? Yo digo que todo esto en conjunto me llevó a mi conversión de regreso a la iglesia. Por eso conté lo de mi esposo, porque fue una parte importante para mí. Yo digo que la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, sí me cumplió ese milagro. Para mí fue un milagro de Dios haber conocido un buen hombre y ha sido un excelente papá con mi hijo. Mi hijo ya tiene 20 años y la verdad estoy muy agradecida con Dios por eso. Pero bueno, ya que estábamos casados los dos por el civil, yo seguía, pero yo aún no me convertía ni nada. Tuve un sueño con un ángel. Yo pues un día cualquiera soñé, o sea, soñé que yo creo que era como en el año del 2011, más o menos ahí, no me acuerdo exactamente qué año, pero yo soñé que iba en un tren y el tren no tenía sillones o sillas, ¿verdad? Ya que llevan ahí a los pasajeros. Pero en el tren iba mi mamá y mi papá conmigo y yo nada más. Entonces, afuera se veía, el tren parecía que era aquí en Canadá porque se veían pinos y se veía el sol y brillaban las hojas, así bonito se veía afuera, así como se ve en el verano. Entonces, de pronto el tren se detuvo, ¿verdad? Pero como que se descompuso, algo así, y se abrió una puerta y yo ya me iba a bajar y al bajar me vio a un muchacho a un lado de la puerta, eh, como de unos 22 años más o menos, con la piel bronceada, el pelo lo tenía rizado, corto, estaba guapo de su cara. Tenía una túnica blanca larga y un cintillo o cinto, como de esos de tela, pero trenzado. No, no es tela, no sé cómo le llaman ese material, pero estaba trenzado color dorado y le brillaba el cinto. Y esa parte no se me olvida, no sé por qué. Entonces le colgaba a un lado de la túnica, ¿verdad? No tenía alas, pero yo sé que era mi ángel de la guarda porque él se veía serio. Es lo que me preocupa, digo, se veía serio porque yo no estaba en gracia y todavía ya ni sé, era ahorita como es difícil mantener la gracia, pero bueno, estamos en la lucha. Se veía muy serio y me dijo, yo voy a arreglar el tren, me dijo. Entonces abrió sus manos y como, no sé, como que vi algo, una luz, no sé qué, y ya con eso el tren empezó a andar, ¿verdad? Entonces me dijo, yo te voy a guiar. Y ya desperté. Entonces, pero desperté con una paz que yo nunca había experimentado. Una paz que me duró todo el día. No sé cómo decirle. Y me sentí alegre, alegre por dentro, como paz y alegría. Entonces, yo dije, eso viene de Dios. Como le digo, yo tenía devoción de los ángeles, del ángel de la guarda especialmente. Entonces yo estaba contenta, dije, ese era mi ángel de la guarda. Le rezaba, le agradecía y todo, ¿verdad? Entonces, en todo ese tiempo, en todos esos meses, empecé a leer yo un libro después de eso, un libro de las profecías de los mayas, que no debí leerlo, pero me llamaba la atención. Siempre andaba buscando yo, como quien dice, de profecías y de Dios y de esto. Siempre andaba de curiosa, ¿verdad? Entonces leí ese libro y empecé a creer que según el mundo iba a llegar a su fin en el 2012. Y dije yo creía, ay, dije, a lo mejor sí iba a pasar. Bueno, de tanto investigar en internet encontré otro libro que se llama, Sáquenme de aquí. Es sobre las almas del purgatorio del autor Nicky Elts, creo. Es sobre la historia y la vida de María Sima, que no sé si la he escuchado, pero ella es muy famosa porque veía las almas del purgatorio. Pues leí todo el libro, quedé fascinada porque yo realmente no sabía de las almas del purgatorio.
Entonces quedé fascinada con todas las historias que ella contó, cómo las veía, todo lo que le decían y pues de que decía ahí que la iglesia verdadera pues era la católica, ¿verdad? Y que la Eucaristía era importante, la confesión, las devociones, todo. Entonces yo cada día como que toda esta información me abría más mis ojos o mi mente, mi alma, ¿verdad? Y decía yo, estaba como conociendo la verdad. Y decía yo, ay Dios mío, digo, entonces sí necesitamos a Cristo, realmente Él salva. Yo a Cristo lo veía, pero lo veía como algo lejano. A la que veía cercana era la Virgen de Guadalupe, porque como buena mexicana, pues tenemos mucha devoción a la Virgen. Entonces yo a Cristo lo veía como un santo importante, pero yo no lo veía como el Salvador o el, ¿verdad? Que esperábamos. Yo le digo, crecí como con una, em, era una católica muy desinformada y vivía en ignorancia completa. Entonces, poco a poco empecé a leer libros sobre santos, sobre místicos, y entre más leía, más me sorprendía, porque decía, ay Dios mío, sí existe el purgatorio, existe el infierno y los pecados que te llevan ahí, todo. Y pues empecé a creer, ¿verdad? Demasiado y me empecé como que empecé a rezar el rosario más todos los días, intentaba ir a misa cada que podía y todo. Pero como siempre cuando uno vive una conversión, como que un de repente tan rápida se podría decir, la familia te empieza a ver de forma diferente, ¿verdad? Sí me empezaron como a rechazar, pero bueno, es parte de la conversión. Yo creo que muchos viven eso. Entonces, así continué y yo seguía casada, bien con mi esposo, pero seguía igual en pecado, podría decirse, porque no estaba casada por la iglesia católica. Pero un día también tuve otro sueño. Podría decirse que yo creo que al año, no me acuerdo, pero en esos años, o sea, todo fue poco a poco, ¿verdad? No, no todo pasó en un año, mi conversión se fue dando poco a poco. Pero tuve, antes de eso me daba una sed tremenda de saber más de Dios, de saber y leía y leía y leía y continuaba leyendo en línea, compraba libros y todo. Y entonces a mí me entró una duda de que decían en línea que los misterios del rosario, los misterios luminosos, no eran válidos, que porque los había escrito San Juan Pablo II. Entonces yo me quedé con esa idea y ya no los quería rezar. Yo me dejé llevar, ¿verdad? Por la gente, en mi ignorancia. Yo rezaba los otros, los gozosos, los dolorosos, los gloriosos, pero ya omitía los luminosos cuando me tocaba, porque a veces no los rezo todos en un día. Entonces un día, no me acuerdo tampoco es el año, pero bueno, yo soñé, o sea, empecé a soñar de que estaba en mi casa, en otra casa que vivía, y que de repente, como teníamos, no sé cómo se le llama, pero no una repisa. Aquí en Canadá hay unas como en el patio, es como una tipo, balcón, un balcón grande, se podría decir. Y yo estaba en el balcón, pero abajo, en la parte de abajo, en el pasto, y había mucho lodo. Y el lodo me llegaba a los tobillos y no me podía mover casi. Entonces, de repente que veo al Padre Pío, pero lo veía claro, pero venía hacia mí, ¿verdad? Él arriba y yo abajo, entonces me le quedé viendo. Santo Padre Pío, dije yo, ¿verdad? Entonces me dio la bendición y desapareció, pero atrás de él venía el San Juan Pablo II, el Papa. Entonces que yo me emocioné y, ay Dios mío, dije San Juan Pablo II, en eso que me dijo que abriera las manos. Y yo abrí mis manos y me dio unas perlas blancas, como muy brillantes, no sé, eran como unas 50 yo creo, o más de 50 perlas blancas, y que se me empezaban a caer, y se me caían unas, pero unas me quedaban en la mano y yo no me podía mover, porque si me movía, ¿verdad? Y caían al suelo algunas, pero otras sí me quedaban en la mano.
Y también fue muy vívido mi sueño. El sueño del ángel también fue vívido. Por eso me levanté alegre y con paz, porque como si los viviera así. Y este de San Juan Pablo II, él no me dijo nada, nomás sonriendo, joven. Se veía joven, como cuando empezó de papa, más o menos. Traía ese traje blanco con el que salía en las noticias a veces que lo veíamos. Yo crecí con Juan Pablo II porque yo tengo 48 años. Entonces él traía una cinta roja en la cintura, así como se ve en la televisión o así. Entonces, y ya desperté, pero desperté y dije yo, ya, dije yo, el Papa Juan Pablo II me está diciendo que el rosario luminoso, los misterios luminosos sí son válidos. O sea, yo tenía la duda, dije, no puede ser, y no, si ahí él me, o sea, me aseguró que sí es válido, que debemos de seguir rezando el rosario. Entonces mi devoción por el rosario fue aumentando. Y hasta la fecha yo sé que si lo rezo, a veces no puedo todos los días, pero intento rezarlo cada que puedo. Entonces ese es otro sueño que me pasó y que me quedó muy grabado durante toda esta jornada de conversión que he tenido y sí, tuve otros dos sueños más, se los puedo compartir también. Bueno, continuando con los sueños, ya me voy a pasar nomás directo a los sueños porque todo lo que he vivido es parecido, ¿verdad? Y que igual continúo, ¿verdad? Ah, me casé, discúlpeme, ya me casé por la iglesia por fin, después de tanto pensar y esperar. Y, y nos casamos con anulación por mi esposo, como él fue casado por el civil anteriormente, anularon es, bueno, según no es anulación porque él nunca estuvo casado, según, pero bueno, sí nos permitieron casarnos por la iglesia y aquí continuamos. Pues otro sueño que tuve fue en ese proceso de conversión, cuando recién soñé lo del ángel, lo tuve también, se me había pasado, ¿verdad? De dos demonios, que yo soñé que me levanté o sea, estaba también dormida y me desperté en el sueño, me desperté en el sueño y caminé porque había un pasillo así en mi cuarto enfrente y se aparecieron dos demonios ahí. Uno es dos chiquitos así, chiquitos chaparritos con las orejas así puntiagudas como si fueran, como orejas de qué será, de perro, no de perro, no, como zorros o lobos, ándele así como de zorro. Y entonces él, se rieron de mí, los dos estaban feos de la cara. La sonrisa sí le llegaba hasta acá bien feo. Ay, no, me acuerdo y me da miedo. Se veían grises los dos. Se rieron los dos y uno de ellos se me entró en mi cuerpo, en el lado derecho. No, disculpa. En el lado izquierdo de mi abdomen entró y salió, ¿verdad? Y me dolió muchísimo, me acuerdo, el dolor era, y el otro también, los dos. Y no me va a creer que a partir de ahí, no exactamente, pero al año, no, ¿qué será? Años después, me he enfermado muchísimo. Tengo muchas, me dio me sacaron la vesícula, ya he tenido 4 cirugías en el abdomen de vesícula, el apéndice, tuve una operación en el estómago y continúo con problemas de salud. Y yo siempre pienso en ese sueño y estoy a punto de buscar a un exorcista, no sé, porque yo tuve también, bueno, no voy a adentrarme de mi vida, pero he tenido una vida muy difícil, podría decirse. Pero bueno, entonces, ese sueño así estuvo, desperté también, pero asustada, porque dije, ¿qué será eso? Yo ahora ya creo en la brujería, que la gente si te ponen una brujería o algo, pues sí son demonios que te van a lastimar, ¿verdad? Entonces me quedó esa duda porque nunca me pude curar de mi estómago, desde entonces sigo con problemas estomacales. Pero bueno. Otro sueño que tuve también, eso fue ya después de lo de San Juan Pablo II. ¿Cuál es el otro? Ah, no, sí, este fue reciente.
Hace un año yo me trato de confesarme, ya me puedo confesar porque ya me casé por la iglesia, entonces trato de confesarme como 2 veces al año o 3 veces, depende, ¿verdad? Entonces, me fui a confesar y yo siento, a veces sientes como que no te confiesas bien. Y yo sentí que esa vez sí me confesé bien. Salí bien orgullosa de mi confesión, el padre me dio la absolución y yo sentí algo, no sé, muy lindo en mi cabeza, no sé, que en el cuerpo, no sé cómo sentí, como una descarga, así. Pero bueno, pues llegué a mi casa y todo, y al otro día dije yo, bueno, al siguiente día voy a comulgar, porque fui a misa al siguiente día, esa era la intención. Entonces fui a misa, comulgué y ya me vine a la casa y todo y pues me fui a dormir otra vez. Y ese día sí tuve un sueño que me asusté muchísimo. Eso fue hace poco. Yo, estaba pues dormida, ¿verdad? Y de repente en el sueño yo despierto y yo veo a mi esposo dormido a un lado y siento como una presencia del lado mío, pero del lado derecho. Siento a alguien que está ahí parado a un lado de mi buró, donde tengo una lámpara. Entonces, pero yo sentía una presencia muy fuerte y maligna. Entonces me empecé a dar como miedo, ¿verdad? En el sueño. Y que siento que me agarra del cuello, me agarró de las manos y me agarró de los pies al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo de todo, o sea, de todo. ¿Cómo? No sé. Yo pienso ahora que sí era un demonio que estaba muy enojado porque me acababa de confesar y acababa de comulgar y siento que sí me confesé bien por fin, pues nunca logro confesar, siento que no me confieso bien. Entonces, en el sueño yo empecé como a ahogarme porque me agarró del cuello muy fuerte, yo no podía respirar. Entonces en mi mente empecé a rezar, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, y nada, que no me soltaba y me empecé como que me entró pánico. Y por fin empecé, Dios te salve, reina, ella, llena eres de gracia, el Señor es contigo, a la Virgen le empecé a rezar. Pero en mi mente, y rezaba fuerte y fuerte y fuerte, y me soltó al instante. En cuanto empecé a rezarle a la Virgen María, se fue de inmediato. Y pues yo he leído muchos videos, he visto infinidad de videos católicos, he leído libros y todo. Y el padre exorcista Amor, el que ya falleció, él decía que la Virgen, que el demonio se iba al instante cuando nombraban a la Virgen María, que la llamaban. Entonces, yo creo que como hay profecías que dicen que esta es la era de la Virgen María, que estamos en el fin de los tiempos, yo sí creo. Y así empezó mi conversión, porque yo andaba de curiosa viendo sobre el fin de los tiempos, de los mayas, y, y así es como empezó, con mi curiosidad, por también con la sed de saber la verdad. Y pues la verdad, la conversión ha sido un privilegio, aunque he tenido esos sueños que unos muy bonitos y otros que refuerzan mi fe y también reforzaron mi fe y mi devoción en el rosario. Y aparte la Eucaristía, que es importante, la confesión. Y pues sí, nomás le quería compartir este sueño. Creo que no se me olvidó. He tenido otros sueños también un poco extraños, como el de mi hermano que se suicidó. Y si quieres, se lo puedo contar, se lo voy a contar en el otro audio y como le dije anteriormente, usted sabe lo que puede subir o lo que no, si quiere subirlo, si no quiere subirlo, pero por lo menos ya conoció mi testimonio y la verdad, lo único que puedo decir es que Dios nos ama, por eso no, algunos, no sé por qué, nos da el privilegio de la conversión y me da tristeza que haya gente que rechaza a Dios, que rechaza a Cristo y no quieren creer. Como mi familia nunca
realmente me creyó en mi conversión. Siguen por el mismo camino, pero yo rezo por todo. Por eso voy a misa y trato de rezar el rosario, trato mis oraciones y todo. Pero bueno, le voy a contar el sueño de mi hermano y pues ya, gracias por escucharme. Bueno, este sueño sí me acuerdo del año. Este sí pasó en el 2020. Eh, Mi hermano vivía, él vivía en Estados Unidos, era un trabajador de la construcción y por desgracia se quitó la vida, pero él no era depresivo ni nada de eso, simplemente que siempre tuvo problemas con las drogas, pero él siempre como que se iba lejos, o sea, mi familia estaba acá en México y él se iba a él quería trabajar en Estados Unidos, era un muchacho muy trabajador, él era muy buena persona, muy alegre y le gustaba mucho ayudar a sus amigos, a quien se lo pidiera, nunca se fijaba. Si ocupa dinero, dime, a todo mundo le andaba diciendo, a mí también, pero yo no, le digo, yo no ocupo, yo estoy bien y acá y allá. Pero bueno, durante el COVID, todo eso que pasó, que estuvo todo muy feo y muy cerrado, pues mi hermano en una de esas me enteré después que se estaba drogando otra vez porque como que quiso dejar las drogas y lo logró por un tiempo, pero luego recayó y como que le entró un problema, ¿cómo se dice? Un ataque psicótico donde creen que te van siguiendo y todo eso. Pues él iba al trabajo con otro compañero. El compañero de él iba manejando y él iba al otro lado de la puerta. Y cuando venía un camión de esos grandes de carga, que le llamamos trailers allá en México, pero se mató en Estados Unidos, ¿verdad? Él se aventó a las llantas de ese camión y el camión lo agarró y pasó por encima de él y pues se imaginará que perdió la vida al instante. Bueno, pues así pasó esta desgracia y esta tragedia tan grande que a todos nos pegó muchísimo, a toda la familia nos dejó en shock, especialmente a mis padres, a mis hermanos, a mí, porque nunca nos había tocado perder a alguien tan cercano y fue muy doloroso. Pero bueno, su cuerpo quedó allá en Estados Unidos, tardó un mes en llegar a México y cuando llegó a México, pues hicimos los funerales, lo enterramos y todo. Yo fui, me regresé a Canadá, pero yo venía con un dolor muy grande, ¿verdad? Yo lloraba todos los días, lloraba, lloraba, lo extrañaba mucho porque era con el que mejor me llevaba. Somos 4 hermanos y era con el que mejor me llevaba y lo extrañaba mucho. Entonces cuando llegué un día yo le dije a Dios con el corazón, le dije, Señor, por favor, dime que mi hermano está bien, le digo, dime. Yo para ese entonces pues ya estaba convertida y casada por la iglesia, ya estaba. Y le dije, Señor, muéstrame si está salvado, le dije yo. Dime que está salvado o muéstrame dónde está, le digo, pero muéstramelo. Pues ese día que yo hice esa oración, ese día en la noche, empecé a soñar otra vez, pero yo soñé que haz de cuenta que estábamos mi hijo y yo en un lugar grande, grande, como un salón grande, blanco, podría decirse. Y había mucha gente disfrazada de diferentes cosas. Había unos de bailarines, corrían para allá, unos de payasos, otros de diferentes y corrían, parecía teatro. Y corrían para acá y para allá. Yo me quedaba viendo. Y eso que veo yo a mi hermano vestido como de México, como charro antiguo mexicano. Y lo traían esposado 4 hombres altos, delgaditos, morenos. Y lo traían esposado como, ¿cómo le diré? Como si fuera un criminal, pues. Y yo le grité con todas mis fuerzas y le decías, le llamaba por su nombre, ¿verdad? Él se llamaba Blas, le gritaba con todas mis fuerzas. Hasta que volteó y se me quedó viendo con una tristeza y bajó su mirada, como con vergüenza. Y yo empecé a llorar y lloré y lloré, yo no me podía acercar. Entonces se perdió mi hermano entre la gente, se lo llevaron.
Y dije yo, ¿dónde estará mi hermano? Y lo empezamos a buscar mi hijo y yo en el sueño, ¿verdad? Y había un edificio, y de repente de ahí sale mi hermano otra vez y lo venían acompañando esos hombres, eran como 4. Yo en mi, no sé, en mis deducciones o pensamientos, yo siento que a lo mejor esos señores eran demonios, yo digo, no sé, porque mi hermano no era católico, pero alejado de la iglesia, pues ni confesión ni nada. Entonces venía mi hermano otra vez, lo traían y de repente aparecimos en México, porque este lugar no sé dónde era, pero estábamos ya en México en su tumba y la tumba se abrió, la de él, y empezó a salir mucho fuego de ahí, mucho fuego. Entonces lo aventaron y le dijeron, se reían los 4, ¿verdad? Y lo aventaron y yo gritaba que no lo aventaran, déjenlo en paz, déjenlo en paz. Lo aventaron a la tumba y se empezó a quemar mi hermano de pie a cabeza y yo empecé a gritar muchísimo porque lo estaba viendo. Pero dijeron, porque eras muy borracho, le dijeron, en vida, ¿verdad? Eso dijeron. Entonces empezó a quemar él y yo, pues en eso desperté y me di cuenta porque Dios me había contestado esa oración que le pedí con el corazón y con el dolor que cargaba, de que mi hermano, yo todavía pienso, yo digo que está en el purgatorio, pero ha de estar en un purgatorio pues profundo, porque según hay niveles, porque había mucha lumbre ahí en su tumba y luego iba esposado. Me imaginé, dije yo creo que sí se salvó. Me quedé con esa idea, ojalá que sea cierto, ¿verdad? O no, por eso le digo que nomás son sueños. Yo no sé si serán como verdaderos, pero también se me hacen como muy obvio todo lo que ha pasado. No creo que no vienen nomás de mi cabeza, yo pienso que vienen de Dios. Bueno, pues este es uno de los sueños que también tuve y pues es todo lo que quería compartir y ojalá sirvan de algo. Usted ya que los escuche me dice y gracias por todo, por escuchar.